China, la superpotencia de los vehículos eléctricos, podría estar reescribiendo las reglas del juego. Los rumores se extienden rápidamente, un nuevo avance, tan radical, tan revolucionario, que incluso Elon Musk parece estar observándolo de cerca. ¿Qué es esta misteriosa innovación? ¿Una revolución? ¿O un ajuste de cuentas? ¿Y podría significar realmente el fin de la era de los vehículos eléctricos tal y como la conocemos? Veámoslo. Motores tradicionales. En un movimiento sísmico que está sacudiendo la industria automovilística mundial, China ha declarado que está a punto de desvelar una nueva tecnología de motores tan innovadora que podría dejar obsoletos los vehículos eléctricos de la noche a la mañana, respaldado por el más alto cargo político del país. El propio presidente Once ha respaldado esta innovación como un potencial cambio de juego que podría descarrilar el auge de los vehículos eléctricos y restablecer la trayectoria del transporte en todo el mundo. Durante más de un siglo, el motor de combustión interna ha sido el corazón de la movilidad moderna, desde el traqueteo de los primeros carruajes sin caballos hasta el rugido de los hipercoches actuales. La tecnología de combustión interna impulsó el auge de los vehículos personales, los camiones pesados, los aviones e incluso los buques de carga. Pero a pesar de su dominio, el reinado del motor de combustión se está desvaneciendo rápidamente. Las crecientes presiones medioambientales, el endurecimiento de las leyes sobre emisiones y el auge de alternativas menos contaminantes han empezado a empujar a los motores de gasolina y diésel hacia el borde de la obsolescencia. Irónicamente, es China, una nación que antaño era sinónimo de fabricación de motores de combustión interna a gran escala, la que se encuentra ahora al frente de la próxima revolución de la propulsión. Pero para comprender plenamente el peso de este momento, debemos entender hasta qué punto el mundo ha dependido del motor de combustión. Desde finales del siglo XIX, cuando el Benz Patent Motorwagen salió a la carretera por primera vez, los motores de gasolina transformaron los viajes para siempre. La cadena de montaje de Ford puso los coches al alcance de las masas y, a partir de ahí, los vehículos con motor de combustión interna se extendieron por todo el mundo. Carreteras, refinerías de petróleo y estaciones de servicio, surgieron infraestructuras enteras para darle soporte. A lo largo del siglo XX, el diseño de motores experimentó un incesante perfeccionamiento, más potencia, mayor fiabilidad, mayor eficiencia, y durante décadas, estos motores mantuvieron el mundo en movimiento, pero la contrapartida fue la contaminación. La combustión de combustibles fósiles produce CO2, óxidos de nitrógeno y partículas finas, que contribuyen en gran medida al cambio climático y a la mala calidad del aire. Los gobiernos respondieron con normativas, convertidores catalíticos en los años 70, normas de emisiones en los 91, impulso global hacia la sostenibilidad en el siglo XXI. Aunque innovaciones como la turboalimentación y la inyección de combustible alargaron la vida útil de los motores de combustión interna, el daño al medio ambiente se mantuvo. Y quizá lo más importante es que los motores de combustión nunca superaron su talón de Aquiles, la eficiencia energética. Los motores de gasolina tradicionales solo convierten entre el 20% y el 30% de la energía del combustible en potencia útil, y el resto se pierde en forma de calor. Los motores diésel son algo mejores y alcanzan eficiencias en torno al 40%, pero tienen sus propios problemas medioambientales, como las emisiones de óxidos de nitrógeno. Con la creciente concienciación sobre el cambio climático y la búsqueda de soluciones energéticas más limpias, quedó claro que los motores de combustión interna, en su forma tradicional, no eran una solución sostenible a largo plazo. A medida que aumentaba la preocupación por el medio ambiente, los gobiernos de todo el mundo empezaron a promulgar normativas más estrictas sobre emisiones. La Unión Europea, por ejemplo, ha implantado límites de emisiones de CO2 cada vez más rigurosos, empujando a los fabricantes de automóviles a desarrollar motores más limpios. Estados Unidos, China y otros grandes mercados automovilísticos también han introducido estrictas normas de ahorro de combustible y emisiones. Una de las medidas más significativas contra los motores de combustión interna ha consistido en prohibiciones y planes de retirada progresiva. Varios países, entre ellos el Reino Unido, Alemania, Francia y Noruega, han anunciado planes para prohibir la venta de coches nuevos de gasolina y diésel en las próximas décadas. China, el mayor mercado automovilístico del mundo, también ha manifestado su intención de eliminar progresivamente los vehículos que funcionan con combustibles tradicionales, aunque aún no se conoce un calendario concreto. Para los fabricantes de automóviles,
Estas normativas han hecho cada vez más difícil depender únicamente de los motores de combustión interna. La necesidad de reducir las emisiones y aumentar la eficiencia ha llevado al desarrollo de cadenas cinemáticas híbridas, motores turboalimentados de pequeña cilindrada e incluso tecnologías de combustibles alternativos. Sin embargo, ninguna de estas soluciones resuelve por completo el problema principal. Los motores de combustión interna siguen dependiendo fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles. Aunque los países occidentales fueron pioneros en el desarrollo de los motores de combustión interna, China desempeñó un papel crucial en su producción en serie y modernización. En las últimas décadas, China ha producido y utilizado más vehículos que cualquier otra nación, mientras que los fabricantes chinos de automóviles han invertido mucho en tecnología AS, perfeccionando los motores para que sean más eficientes en el consumo de combustible y más respetuosos con el medio ambiente. La industria automovilística china se ha beneficiado sin duda de las transferencias de tecnología, las empresas conjuntas con fabricantes extranjeros y las políticas gubernamentales que fomentan la innovación nacional. Empresas como Geely, BYD y Great Wall Motors han desarrollado sistemas de propulsión híbridos y de combustión interna avanzados, algunos de los cuales rivalizan con los de fabricantes europeos y japoneses. Sin embargo, China también ha reconocido las limitaciones de la tecnología AS. La dependencia del país de las importaciones de petróleo supone una vulnerabilidad estratégica, y sus principales ciudades sufren una grave contaminación atmosférica. Por ello, el gobierno chino ha promovido enérgicamente los vehículos de nuevas energías, como los eléctricos y los impulsados por hidrógeno. Pero, ¿y si hubiera otro camino? ¿Y si China hubiera encontrado la forma de reinventar el motor? A pesar de los continuos avances en la tecnología de los motores de combustión interna, no hay nada escrito. Los fabricantes de automóviles de todo el mundo se están centrando en la electrificación e invierten miles de millones en investigación sobre baterías, infraestructuras de recarga y soluciones de transporte de nueva generación. Con el aumento de las restricciones gubernamentales y la demanda pública de vehículos menos contaminantes, los motores de combustión interna pierden terreno, pero aunque los vehículos con motor de combustión interna tienen problemas, el paso a los vehículos eléctricos no ha sido tan sencillo como muchos esperaban. Un sueño con grietas. Durante años, los vehículos eléctricos se comercializaron como el futuro inevitable del transporte, más limpios, eficientes y avanzados que sus homólogos de gasolina. Se suponía que acabarían con nuestra dependencia de los combustibles fósiles y eliminarían los daños medioambientales causados por los motores tradicionales. Y durante un tiempo pareció que ese futuro llegaba por fin. La industria de los vehículos eléctricos se hizo muy popular. Los fabricantes de automóviles se apresuraron a abandonar los motores de combustión interna y los gobiernos de todo el mundo invirtieron miles de millones de dólares en subvenciones para hacerlos más accesibles. Pero bajo la superficie han empezado a aparecer grietas en esta revolución. El aumento de los costes, las deficiencias de la infraestructura y las consecuencias medioambientales de la producción de baterías han suscitado serias dudas sobre si los vehículos eléctricos pueden sustituir realmente a los coches tradicionales a gran escala. Mientras tanto, mientras el resto del mundo sigue centrado en la electrificación, China ha estado desarrollando en silencio algo totalmente diferente, un motor tan avanzado que podría dejar obsoletos tanto los coches de gasolina como los eléctricos. Pero, de momento, veamos más de cerca cómo han llegado a dominar los vehículos eléctricos y por qué puede que no sean la solución perfecta que todo el mundo esperaba. La revolución moderna de los vehículos eléctricos empezó con Tesla. Antes de que la empresa revolucionara el sector, los coches eléctricos se consideraban lentos, poco prácticos y solo aptos para nichos de mercado. Tenían poca autonomía, tardaban demasiado en cargarse y no eran tomados en serio por la mayoría de los grandes fabricantes de automóviles. Eso cambió en 2012 con el lanzamiento del Tesla Model S. Era rápido, lujoso y capaz de recorrer más de 500 km con una sola carga, demostrando por primera vez que los vehículos eléctricos podían ser tan buenos, si no mejores, que los de gasolina. Este avance provocó un cambio en toda la industria. De repente, todos los grandes fabricantes de automóviles querían entrar en el mercado de los vehículos eléctricos. Empresas como Ford, General Motors y Volkswagen empezaron a invertir miles de millones en el desarrollo de sus propios modelos eléctricos, temiendo que, si no se adaptaban, se quedarían atrás. Mientras tanto, los gobiernos de todo el mundo introdujeron políticas agresivas para eliminar gradualmente los coches de gasolina en favor de alternativas eléctricas.
estableciendo plazos ambiciosos para lograr la electrificación total. Los resultados no se hicieron esperar. Las ventas de vehículos eléctricos se dispararon. Solo en 2020, a pesar de la recesión económica provocada por la pandemia mundial, las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 43% en todo el mundo. En 2023, 1 de cada 5 coches nuevos vendidos en China era eléctrico, y la adopción de EV en Europa y Norteamérica también iba en aumento. Parecía que por fin había llegado el futuro del transporte, pero a medida que aumentaba la adopción, también lo hacían los problemas que muchos habían pasado por alto en la carrera hacia la electrificación. Aunque Tesla inició el auge de los vehículos eléctricos, China no tardó en hacerse con el control del sector. El gobierno chino vio en la electrificación una oportunidad para reducir su dependencia del petróleo extranjero y establecerse como líder mundial en tecnología automovilística. En pocos años, fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD, SPEN y Li Auto se situaron en primera línea, produciendo millones de coches eléctricos y dominando los mercados mundiales. En particular, emergió como un serio competidor, superando a Tesla en producción total de vehículos eléctricos en algunos sectores. A diferencia de los fabricantes de automóviles occidentales, que dependían en gran medida de terceros proveedores de baterías, las empresas chinas invirtieron mucho en tecnología de baterías, lo que les permitió controlar mejor los costes de producción. Pero había un problema: el dominio de China en el mercado de los vehículos eléctricos no se debió únicamente a la innovación tecnológica. Una parte importante de su éxito se debió a las cuantiosas subvenciones públicas. Se invirtieron miles de millones de dólares en la industria, lo que hizo que los vehículos eléctricos fueran artificialmente asequibles e incentivó a las empresas a aumentar rápidamente su producción. Pero ahora esas subvenciones están desapareciendo. A medida que el gobierno chino empieza a recortar las ayudas financieras, las empresas de vehículos eléctricos más débiles luchan por sobrevivir. Sin el respaldo de los gobiernos, muchas de ellas podrían hundirse por completo. Pero incluso para las empresas que pueden sobrevivir por sí solas, hay problemas más profundos y fundamentales que amenazan el futuro de los vehículos eléctricos, cuestiones que ninguna financiación pública puede solucionar. Costes ocultos y retos. Una de las mayores ideas falsas sobre los vehículos eléctricos es que son totalmente respetuosos con el medio ambiente. Si bien es cierto que los EV no producen emisiones durante la conducción, el proceso de fabricación dista mucho de ser limpio. El mayor problema radica en sus baterías. La mayoría de los vehículos eléctricos utilizan baterías de iones de litio, que requieren metales de tierras raras como el litio, el cobalto y el níquel. La extracción de estos materiales no solo es cara, sino también devastadora para el medio ambiente. La extracción de litio, por ejemplo, consume cantidades ingentes de agua, lo que provoca graves sequías en regiones como Sudamérica, de donde procede gran parte del litio mundial. La extracción de cobalto, realizada principalmente en la República Democrática del Congo, se ha relacionado con condiciones de trabajo inseguras. Más allá de las preocupaciones éticas, la extracción y el refinado de estos materiales producen importantes emisiones de carbono, lo que significa que la huella ambiental de la fabricación de un EV puede ser a veces peor que la de un coche de gasolina. Y a pesar de los avances en la tecnología de las baterías, el coste de producción sigue siendo elevado, lo que hace que los vehículos eléctricos sean más caros que los de gasolina. Para que los vehículos eléctricos sustituyan a los de gasolina a gran escala, necesitan una red de recarga amplia y fiable, pero ahora mismo, la infraestructura simplemente no existe. En muchas partes del mundo, sobre todo en las zonas rurales, las estaciones públicas de recarga son escasas o inexistentes, incluso en las grandes ciudades, donde las redes de recarga están mejor desarrolladas. Los conductores se enfrentan a menudo a largos tiempos de espera para utilizar un cargador. Incluso cuando hay estaciones de recarga, el proceso es mucho más largo que repostar un coche de gasolina. Los cargadores rápidos pueden tardar entre 30 y 60 minutos en alcanzar una carga del 80%, mientras que los cargadores estándar tardan varias horas. Para los conductores acostumbrados a llenar el depósito de gasolina en pocos minutos, esto supone un gran inconveniente. Por si fuera poco, muchas redes eléctricas no están preparadas para la adopción generalizada de los vehículos eléctricos. En las regiones que sufren frecuentes cortes de electricidad o condiciones meteorológicas extremas, cargar un vehículo eléctrico puede convertirse en un serio desafío. La realidad es que el mundo aún no está preparado para un sistema de transporte totalmente electrificado. Otro problema importante de los vehículos eléctricos es la vida útil de sus baterías.
A diferencia de los motores de gasolina, que pueden repostarse indefinidamente, la batería de un B se degrada con el tiempo. Por término medio, dura entre 8 y 15 años antes de tener que cambiarla, pero sustituir la batería de un B es extremadamente caro. A menudo cuesta miles de dólares, a veces casi tanto como comprar un coche nuevo. Peor aún, el reciclaje de las baterías sigue siendo un gran reto, aunque se ha avanzado algo en el desarrollo de procesos de reciclaje más eficientes. La mayoría de las baterías usadas de los vehículos eléctricos siguen acabando como residuos. La eliminación inadecuada de estas baterías puede provocar fugas de sustancias químicas tóxicas, contaminando el suelo y el agua. Y dado que el número de vehículos eléctricos en circulación aumenta cada año, este problema no hará sino agravarse en las próximas décadas. Al final, los elevados costes de producción, la infraestructura inadecuada, los problemas medioambientales y la disminución del apoyo gubernamental han planteado serias dudas sobre si los B pueden sustituir realmente a los coches de gasolina. Esto nos lleva a las fuentes de energía alternativas. El futuro del transporte. Aunque el impulso de los vehículos eléctricos ha obligado a los fabricantes de automóviles a replantearse sus estrategias, los vehículos eléctricos no son la única revolución que se está produciendo. La conducción autónoma, la movilidad inteligente, la energía del hidrógeno e incluso el abandono de la propiedad de vehículos personales están cambiando nuestra forma de concebir el transporte. Algunos creen que el futuro pertenece a los taxis eléctricos autoconducidos, mientras que otros sostienen que las pilas de combustible de hidrógeno podrían resolver los problemas que los B no pueden resolver. Al mismo tiempo, los gobiernos invierten miles de millones en transporte público para reducir la congestión del tráfico y la contaminación. China, el mayor mercado automovilístico del mundo, ha liderado muchas de estas innovaciones. El país está reinventando la movilidad urbana con grandes inversiones en trenes de alta velocidad, autobuses eléctricos y planificación urbana inteligente. Pero a pesar de todos estos avances, un gran problema sigue sacudiendo a la industria. No existe un motor perfecto, ni una tecnología que pueda sustituir por completo tanto a la gasolina como a la energía eléctrica, o al menos todavía no. La idea de un vehículo impulsado por inteligencia artificial que pueda conducirse solo, eliminando los errores humanos y reduciendo los accidentes, suena a ciencia ficción, pero cada vez está más cerca de hacerse realidad. Seamos realistas, empresas como Tesla, Waymo y Baidu han invertido miles de millones en el desarrollo de tecnología para vehículos autónomos. Los sistemas de piloto automático y de conducción autónoma total de Tesla han ampliado los límites de lo posible, aunque todavía están lejos de ser perfectos. Waymo, el proyecto de coche autoconducido de Google, ha puesto en marcha servicios de taxi totalmente autónomos en algunos Estados Unidos. Mientras tanto, la empresa china Baidu está ampliando rápidamente su flota de robotaxis para sustituir por completo a los taxis tradicionales. Los beneficios potenciales de los coches autónomos son enormes. Podrían reducir los accidentes de tráfico, eliminar la necesidad de aparcar en ciudades abarrotadas y crear un futuro en el que no sea necesario tener un coche. La gente simplemente llamaría a un vehículo sin conductor cuando lo necesitara. Pero a pesar de los avances, los retos siguen siendo enormes. Los coches con inteligencia artificial se enfrentan a condiciones impredecibles en el mundo real. Los sensores pueden fallar con mal tiempo y los sistemas de IA tienen dificultades para reaccionar ante imprevistos, como peatones que cruzan la calle de repente. La normativa también es un obstáculo importante. Los gobiernos dudan en aprobar coches totalmente autónomos sin pruebas de seguridad rigurosas. Lo que quizás sea más importante, la infraestructura necesaria para los vehículos autónomos, como semáforos inteligentes y control de carreteras en tiempo real, aún no existe a gran escala. Aunque los coches autónomos acaben triunfando, no resuelven el mayor problema, la fuente de energía que los alimenta. Ahora mismo, la mayoría de los proyectos de vehículos autónomos se basan en vehículos eléctricos, lo que significa que siguen enfrentándose a las mismas limitaciones de las baterías, los problemas de carga y las preocupaciones medioambientales que asolan la revolución eléctrica. Por eso algunos creen que el verdadero futuro del transporte está en otra parte. Si los vehículos eléctricos no son la solución definitiva, ¿podría ser el hidrógeno la respuesta? Algunos fabricantes de automóviles, como Toyota, Honda y Hyundai, creen que sí. Las pilas de combustible de hidrógeno generan electricidad mediante la combinación de hidrógeno y oxígeno, produciendo solo vapor de agua como subproducto.
Esto significa que los coches de hidrógeno ofrecen cero emisiones y evitan muchos de los problemas asociados a las baterías de iones de litio. Las pilas de combustible de hidrógeno tienen varias ventajas sobre los vehículos eléctricos. Pueden repostar en solo unos minutos, igual que un coche de gasolina, lo que elimina los largos tiempos de carga. También tienen mayor autonomía que la mayoría de los vehículos eléctricos, lo que los hace más prácticos para viajes de larga distancia. A diferencia de las pilas de litio, que requieren metales de tierras raras, el combustible de hidrógeno puede producirse a partir de diversas fuentes, lo que reduce la dependencia de recursos escasos. A pesar de estas ventajas, los coches de hidrógeno no han despegado. La principal razón es la infraestructura. Las estaciones de servicio de hidrógeno son escasas, incluso en los países desarrollados, a diferencia de los cargadores de vehículos eléctricos, que pueden instalarse prácticamente en cualquier lugar. Las estaciones de hidrógeno requieren un equipamiento complejo y caro para almacenar y distribuir el combustible de forma segura. Otro reto importante es la producción de hidrógeno. Aunque el hidrógeno en sí es de combustión limpia, el proceso de producción no lo es. La mayor parte del hidrógeno actual se obtiene del gas natural, que produce importantes emisiones de carbono. El hidrógeno verde, producido a partir de energías renovables, existe, pero sigue siendo demasiado caro para competir con la gasolina o la electricidad. Debido a estos problemas, el hidrógeno sigue siendo una tecnología de nicho, que se utiliza sobre todo en autobuses, camiones y aplicaciones industriales, más que en coches particulares, aunque algunos países, como China, están invirtiendo en infraestructuras de hidrógeno. Es poco probable que se convierta pronto en la fuente de combustible dominante. Ahora, algunos expertos creen que la verdadera cuestión es si los coches personales deberían existir. En las zonas urbanas densas, la congestión del tráfico, la contaminación y la escasez de aparcamientos han llevado a muchos gobiernos a reconsiderar sus estrategias de transporte. En lugar de fomentar la propiedad de automóviles, las ciudades están invirtiendo mucho en transporte público y movilidad compartida. China, antaño conocida por sus enormes atascos de tráfico, ha adoptado un planteamiento agresivo para resolver los problemas de tránsito urbano. El país ha construido la mayor red ferroviaria de alta velocidad del mundo, que permite viajar entre ciudades más rápido que en coche o en avión. Sus ciudades están llenas de autobuses eléctricos, bicicletas compartidas y nuevos sistemas de metro diseñados para reducir la dependencia del automóvil personal. Pekín y Shanghái también han introducido estrictas cuotas de vehículos, limitando el número de coches nuevos que pueden matricularse cada año. El objetivo es claro: reducir la congestión, mejorar la calidad del aire y hacer menos necesaria la propiedad personal del coche. Otros países, sobre todo en Europa, están adoptando políticas similares, y algunas ciudades incluso prohíben los coches de gasolina y diésel en los centros urbanos. Incluso en Occidente, donde la cultura del automóvil está profundamente arraigada, las actitudes hacia la propiedad de vehículos están cambiando. El auge de los servicios de taxi como Uber y Lyft ha hecho que la posesión de un coche sea menos esencial para los habitantes de las ciudades. Algunos expertos predicen que en el futuro los vehículos personales podrían quedar obsoletos, sustituidos por flotas autónomas de coches compartidos, autobuses y sistemas de transporte de alta velocidad. Sin embargo, con todos los avances del transporte moderno, el motor perfecto sigue sin existir. Los B tienen sus limitaciones. El hidrógeno sigue siendo poco práctico. El transporte público no puede sustituir al transporte personal en todas partes. El mundo necesita un nuevo tipo de cadena cinemática, que combine los mejores aspectos de los motores tradicionales y la tecnología moderna sin sus inconvenientes. Y aquí es donde entra en juego el nuevo motor chino, la disrupción. Según fuentes internas del sector automovilístico chino, el futuro del transporte podría estar más cerca de lo que imaginamos, porque China ha estado trabajando en algo bastante revolucionario. De hecho, se dice que en una reunión de alto nivel en Pekín, donde nada menos que el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, se reunió con altos funcionarios chinos, Xi Jinping hizo una declaración audaz e inesperada. El presidente de China dijo: "Nuestro nuevo motor destruirá toda la industria de los vehículos eléctricos". La sala se sumió en un inquietante silencio. Los ejecutivos de los fabricantes de automóviles chinos, respaldados por el Estado, se sentaron en el borde de sus asientos, con los ojos fijos en el presidente 11, que se inclinó hacia adelante con una declaración audaz. No más B. Hemos encontrado una forma mejor. Elon Musk,
considerado durante mucho tiempo como la fuerza motriz de la revolución eléctrica, se mostró conmocionado. Las fuentes dicen que su habitual comportamiento seguro vaciló mientras escuchaba. Esto no fue solo otro anuncio, fue un cambio de juego. Una persona que estaba allí reveló que la conversación giró rápidamente hacia la presentación de este nuevo motor. Un cambio radical respecto al motor eléctrico estándar y los sistemas híbridos que conocemos. A diferencia de todo lo anterior, este motor funciona con un vanguardista ciclo de combustión asistido por hidrógeno, combinado con una recuperación de energía térmica ultra eficiente y un sistema de baterías de estado sólido autocargables. No es el típico motor de gasolina, ni tampoco un motor eléctrico convencional. Se trata de algo totalmente inédito. Los asistentes a la reunión afirman que el motor alcanza niveles de eficiencia sin precedentes, que superan todo lo que el mundo del automóvil ha visto hasta ahora. Se dice que los modelos de prueba son capaces de recorrer más de 1000 millas con un solo repostaje, y todo ello produciendo unas emisiones tan mínimas que rivalizan con las de los vehículos eléctricos. ¿El secreto? Un revolucionario sistema de recuperación térmica que convierte el exceso de calor en energía adicional, reduciendo drásticamente el derroche energético. A esto se añade una batería de estado sólido de última generación integrada en el sistema, que garantiza un almacenamiento de energía constante y a largo plazo sin necesidad de estaciones de carga externas. Si estos informes son ciertos, esta nueva tecnología podría eliminar los mayores retos a los que se enfrentan los vehículos eléctricos y sentar las bases para una disrupción total de toda la industria automovilística. Los expertos del sector creen que China se ha estado preparando silenciosamente para este momento, invirtiendo mucho en investigación sobre propulsión alternativa mientras el resto del mundo invertía dinero en gigafábricas de baterías. Ahora, parece que su paciencia y su estrategia han dado sus frutos. Fuentes cercanas a uno de los mayores fabricantes de automóviles de China sugieren que este revolucionario motor podría presentarse en los próximos 2 años. Si lo hace, el efecto dominó podría enviar ondas de choque en todo el mundo, obligando a los fabricantes de automóviles de todo el mundo a reconsiderar sus planes. ¿Podría ser este el fin del transporte tal y como lo conocemos? Dinos lo que piensas en los comentarios. No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones sobre innovaciones revolucionarias como esta. Gracias por vernos. Hasta luego.